Abren sus Biblias. ¿Trajo Biblia? Quiero que vayan a el libro de Santiago. Santiago capítulo 4, verso 13 hasta el 17. Presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Quiénes dicen esto? Amén, ¿cierto? ¿Quién no quiere hacer negocios y ganar dinero? Verso 14. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes, dice Santiago, es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere. Diga conmigo, si el Señor quiere. Qué frase tan desafiante. Yo recuerdo que tenía 18 años cuando estaba en la iglesia y yo escuchaba a mi pastor. Y mi pastor decía, primero Dios. Entonces yo me preguntaba, ¿qué significa esto de primero Dios? Porque él predicaba, él hablaba de planes y él terminaba diciendo, primero Dios. Entonces yo, 18 años, no había leído toda la Biblia, estaba con un poco la incertidumbre, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Hasta que un día me tomé el tiempo de leer y me encontré con esta porción de Santiago. Otra traducción dice, primero Dios, si Dios quiere. A partir de ese momento, ahí con mis 18 años, entendí lo que para mi pastor representaba ser consciente de que todos los planes pueden ser geniales, pero Dios no puede salir de la ecuación. Primero Dios. Verso 15, lo repito. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, entonces viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Conversábamos hace algún tiempo con un amigo y hablábamos un poco acerca de las cosas que se publican en las redes sociales. Y usted sabe, ¿no? En redes sociales uno muestra cosas editadas, pero no reflejan la realidad. Entonces, la conclusión a la que llegaba este amigo, y me cautivó la frase, dijo, muéstrame de qué presumes y te diré de qué careces. Porque de alguna manera, tratamos de jactarnos de carencias. Porque tratamos de convencernos de que son cosas que realmente tenemos. Y lo que Santiago está aquí diciéndole a la gente que ojo, son miembros de su iglesia. Santiago es el pastor en Jerusalén. Santiago es el pastor en Jerusalén. Él ha escuchado a los miembros de su iglesia, sobre todo a los comerciantes. Los ha escuchado hablar de sus negocios. Y Santiago desea que les vaya bien. Usted sabe, cuando uno ve la mano del Señor, uno ve la provisión del Señor. Y cuando uno ve la bendición del Señor, uno se vuelve generoso y uno impulsa la obra del Señor. Santiago entiende esa dinámica que todos los pastores necesitamos entender. Pero Santiago no pierde de vista la realidad de, todos tus planes suenan bien, pero si Dios no está en el asunto, es muy peligrosa tu jactancia. Estás presumiendo de cosas que ni siquiera sabes si realmente vas a poder lograr. Probablemente Santiago recordó la historia que Jesús contó de aquel hombre que vio una expansión en su negocio y dijo, voy a hacer graneros más grandes porque los que tengo son pequeños y todo lo que estoy experimentando en crecimiento ya no me abastece, tengo que extenderme. Pero esa jactancia, dice el Señor, pobre de ti, como dice alguien de nuestra comunidad, pobre iluso amigo. Pobre iluso amigo. Entonces dice, tú no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. No sabes cómo será mañana. Ahora, esto es lo que dice Santiago.
Ustedes están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Recuerden, es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Uno lee este pasaje y uno puede caer en una premisa equivocada. Algo así como, mira, la vida mejor es improvisarla porque al final no sabes cómo será mañana. Y como no sabes cómo será mañana, ¿qué sentido tiene tener un plan? Pero la verdad es, Dios ama los planes. Yo necesito que tú entiendas que Dios no improvisa. Él no está improvisando. Él planifica todo. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 4, verso 4, mire lo que dice el apóstol Pablo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, diga conmigo el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Una de las cosas que Pablo entiende es que Dios, cuando creó todo y entendía que el pecado iba a entrar, Él ya tenía una respuesta planificada como atender el tema del pecado. Y cuando llegó el tiempo, porque tú sabes, Dios agenda cosas. Cuando llega el tiempo, Dios dice, ok, este es el tiempo, voy a intervenir y envía a su Hijo Jesucristo. Algunos pensamos que el Señor está retardando su venida porque está, no sé, resolviendo cosas, improvisando cosas. Pero la verdad es que la Biblia dice que Él no retarda su venida. Él está retenido hasta que se cumplan todas las cosas. Dios ama la planificación. Dios ama el orden de las cosas. Dios ama tanto que Él no improvisa. Tu vida no es improvisada. ¿Sabes? La Biblia dice en el libro de Génesis que cuando Dios creó todo, luego vino el desorden. Y cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios interviene y establece nuevamente el orden. A mí me cautiva que Dios todo lo crea de forma ordenada y planificada. Si usted se da cuenta, todo el sistema, el universo, dígame que no, sí o no, que funciona de forma ordenada. El sistema solar es predecible. Es más, cuando algo ocurre y altera lo establecido, ¿cómo se llama eso? Un fenómeno. Porque es algo no previsto. Y usualmente los fenómenos terminan generando daño. Cuando usted ve la Tierra rotando sobre su propio eje y rotando alrededor del Sol, todo es parte de la planificación, del sistema, del proceso diseñado por Dios. Dios no improvisa. Nosotros debemos entender que nuestra vida fue diseñada de tal manera que también funciona en una serie de sistemas en los cuales Dios creó nuestro desarrollo. Tenemos un conjunto de sistemas: sistema digestivo, sistema respiratorio. Tenemos la evidencia de que Dios es ordenado, sistemático, planificador en todo lo creado. En todo lo creado. Pero parte de la realidad es que de alguna manera los seres humanos por un lado caemos en el error de, sobre todo los cristianos, de no planifiquemos, avancemos simplemente, desarrollemos la vida improvisando a cada paso. Eso es un error. Pero el otro error, que es el que está mencionando Santiago, es cuando tratamos de desarrollar planes ignorando lo que Dios espera que hagamos. Él no ha improvisado con tu vida, ni siquiera con la mía, con la de ninguno de nosotros. Uno de mis versos favoritos es Efesios capítulo 2, verso número 10. Mira lo que dice: somos la obra maestra. Diga conmigo, la obra maestra. Somos la obra maestra y Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. ¿Qué dice la palabra? Tiempo atrás. Tu vida no ha sido improvisada. Lo que Dios anhela que tú vivas en este año, Él lo preparó ¿hace cuánto tiempo? Tiempo atrás. Tiempo atrás. Y como tú eres la obra maestra, Él diseñó tu vida de tal manera que responda a los planes que Él se tomó la molestia de preparar tiempo atrás. Eso es hermoso,
Porque cuando pienso en esto de que Dios me hizo como su obra maestra, debo reconocer que Él me hizo en serio. Pero a veces creemos que Él nos hizo en serie. Y tenemos que repetirnos de forma... No, Él nos hizo tan únicos, tan especiales. Y Él se encargó de diseñar un plan para nosotros. La pregunta es, ¿qué tanto tiempo atrás, con cuánta anticipación Dios planificó tu vida? Esa es una pregunta válida. Quiero que vean lo que pasó con un hombre llamado Jeremías, capítulo 1, verso 5. Mire lo que dice. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Ese es el nivel de planificación que Dios tiene. Ese es el nivel de planificación que Dios tiene. Más allá de cómo haya sido tu historia. En mi caso, por ejemplo, la historia de una madre sola no significa que fue un accidente. Aún en medio de la circunstancia adversa, soy el resultado del plan de Dios. Soy el resultado de la intencionalidad de Dios. Tu vida es exactamente lo mismo. Es el resultado de la intencionalidad de Dios para darte propósito, para darte un tiempo para cada cosa en tu vida. Y en el caso de Jeremías, lo describe antes de que fueras concebido. Yo ya te había elegido. Yo ya te había visto, te había diseñado. Yo ya sabía esos planes que yo había preparado tiempo atrás para ti. Y a mí personalmente eso me cambió la vida. Cuando yo lo entendí, yo aprendí a caminar en medio de las circunstancias, sobre todo las que están fuera de mi control. Porque hay muchas cosas que están bajo mi control y yo puedo asumir la responsabilidad de ellas. Pero hay cosas que no están en mi control y yo no puedo tener responsabilidad sobre ellas salvo cómo reacciono. Y entendí que Dios de alguna manera sabe mostrar su bondad y sabe usar cada cosa para nuestro bien. Él planificó ciertas cosas. Tanto así que la Biblia dice que aún el hombre malo fue planeado para el día del juicio. A ese nivel, Dios planifica todo. Dios, la palabra dice que ni siquiera las hojas de los árboles se mueven de no ser por la autoridad, la autorización de Dios. Él está realmente en control de todo, Él planifica todo. Y la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de sus planes? Ok, Dios, ya sé que tienes planes, ya sé que te tomaste las molestias de diseñarlos con anticipación, pero ¿cuál es la naturaleza de sus planes? Me encanta lo que le dice también a Jeremías y a través de Jeremías al pueblo. Jeremías 29:11, yo sé, esto dice Dios, yo sé muy bien, diga conmigo, Él sabe muy bien. Ahora dile a tu vecino, Él no está improvisando, dile, Él no está improvisando. Él sabe muy bien los planes que tiene para ti. Así lo dice el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esa es la naturaleza de los planes de Dios. Esa es la naturaleza. Cada cosa que Dios ve en tu vida y la prepara con anticipación, tiene este sello. El sello de su bondad, el sello de su generosidad, el sello de su amor, el sello de su gracia, aún en medio de la adversidad, aún en medio del caos. Él tiene este sello que pone en evidencia su amor. Él realmente tiene planes para lo bueno, planes de bienestar, no de calamidad. Dios ama los planes. Y Santiago dice, mira, no está mal planear. Ese no es el problema. El problema es cuando planificas cosas en tu vida y Dios no opina nada en ello. Ese es el problema. Ahora, no es algo sencillo, porque la pregunta que yo me tengo que hacer a partir de ese momento es, Dios, ¿cómo puedo realmente lidiar en medio de esto? ¿Mi vida está realmente alineada con tus planes?
Yo estoy alineado, porque usted sabe, ser alineado significa vamos en el mismo rumbo. Vamos en el mismo rumbo. Usted está comenzando este año al igual que yo. Yo he tenido que ir al Señor y preguntar: Dios, ¿cuáles son tus planes para mi vida? Porque la pregunta de estar alineado es clave por muchas razones. Por la paz que voy a tener en medio de cada decisión, por el respaldo que Él me va a dar en medio de cada momento. Él me puede, como Pedro, sacar del agua y decir: ok, estoy a tu lado, pero oye, date cuenta, pero hay momentos donde yo necesito entender que sus planes me desafían a estar alineado. Y aquí yo tengo dos preguntas que quiero hacerte. La primera es esta, y ojo, son preguntas que yo me he hecho a mí durante estos días. La primera es: ¿harás lo que Dios te pide o harás lo que tú quieres? Porque no necesariamente coinciden los deseos de tu corazón y la voluntad de Dios. ¿Harás lo que Dios te pide o harás lo que tú quieres? Esa es una pregunta que tengo que hacerme constantemente. ¿Sabes? Corro el riesgo de estar haciendo algo espectacular, visible a los ojos de la gente, pero Dios no estar en el asunto. Cuando decido hacer lo que yo quiero sin preguntar lo que Dios espera que yo haga, puedo terminar construyendo una torre de Babel. Una hermosa obra, pero en la que Dios no es honrado y Dios en algún punto interviene y destruye todo. Una torre de Babel puede mostrar la capacidad que tengo, pero cuando yo no logro entender que esa capacidad Dios me dio para que yo haga lo que Él planeó, yo puedo terminar construyendo esa torre para jactarme de mí mismo. Y muchas veces los cristianos estamos construyendo torres de Babel, porque hacemos no lo que Dios espera que hagamos, sino lo que yo quiero. En mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, en mis negocios y aún en el ministerio. Al final del proyecto, darse cuenta que su vida misma fue malgastada. ¿Por qué? Porque dedicaron su vida a algo que no tiene valor, y no tiene valor por un solo hecho: Dios no está en ello. Todo lo que tiene valor tiene sentido eterno. La segunda pregunta: cuando tú dices no, ok, cuando decido hacer lo que Dios quiere, por lo menos para la foto ya. ¿Quiénes quieren hacer lo que Dios quiere? Para la foto ya, para la foto. Viene la segunda pregunta: ¿lo harás a tu manera o lo harás a la manera de Dios? Porque ojo, puedo decir: está bien, Señor, tú sabes, como el chavo. Vas y lo haces, pero no lo haces en la manera que Dios te enseña, sino en la manera que tú quieres. El propósito está claro, tú vas en ese propósito, pero no lo haces en la forma que Dios dice, sino en la forma que tú quieres. Pastor, ¿y cuál es el problema? El problema es que te vas a amargar la vida entera. Mira, hubo un hombre llamado Jacob. ¿Sabes lo que significa Jacob? Significa manipulador. Entonces Jacob era un hombre que quería ser bendecido por Dios. ¿Sabes qué es lo paradójico? Dios quería bendecir a Jacob. ¿Te parece increíble que lo que tú quieras es lo que Dios quiere para ti? Dime si eso no es increíble. Claro que sí. Pero Jacob tenía esta naturaleza de ser el manipulador. Yo lo hago todo a mi manera, yo lo hago todo en mi tiempo, yo hago las cosas en mi forma. Y Dios dice: yo te quiero bendecir, tú quieres ser bendecido. Estamos de acuerdo en eso. El problema es el cómo. Tú quieres ser bendecido siendo Jacob, siendo el manipulador. Yo te quiero bendecir siendo Israel. Tiene que haber cambio en tu carácter. ¿Lo harás a tu manera o lo harás a la manera de Dios? Tú quieres lo que Él quiere. ¿Quién quiere ser bendecido? A todos. Y Dios dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo: no, Señor, tú sabes. Hay muchas cosas, pero no, Señor, tengo otras prioridades. ¿Sabes? Los planes siempre tienen propósitos y prioridades.
Y cuando yo entiendo que tienen propósitos y prioridades, yo necesito alinear mi corazón, mis fuerzas, mi tiempo a lo que Dios me está dando como prioridad. Un día Jesús visita la casa de unos amigos. Y Jesús está presente en la casa. Una de las anfitrionas trata de mantener todo en orden. Tú sabes, es ese tipo de anfitriona que quiere que todo salga bien. Es como muchas madres de familia durante los días de Navidad, en la cena, ¿cierto? Y están ahí pendientes de todo y está bueno, pero se está desgastando. Se está desgastando a tal punto que se está frustrando. Se está desgastando a tal punto que está teniendo fricción porque las cosas no están saliendo como piensa que deben de salir. Y Jesús está en casa. Entonces de repente ve a otra dentro de casa que parece media perezosa. Entonces, como todo cristiano va y hace lo que todo cristiano muy espiritual hace, se queja con Dios. Oye, pero ya, pues no le puedes decir que también se ponga pilas. Que ayude pues un poquito, que mueva la olla, algo, haga. ¿Y sabes la respuesta de Jesús? Oye, espérate. Hay una sola cosa que es importante, que es la más importante. Yo estoy aquí ahorita. Hay una prioridad por sobre todas las cosas en este momento. Y ella supo cuál es la prioridad. Estar a mis pies. Estar a mis pies. No es que Dios ame el desorden. Dios ama el orden, ya lo hablamos. Pero cuando uno entiende los planes de Dios, uno entiende que hay prioridades. Y Jesús le dice a Marta: oye Marta, te veo afanada, te veo muy angustiada, te veo más que atareada. ¿Y sabes qué? El punto es porque no estás estableciendo prioridades. No estás buscando primeramente mi rostro. ¿Sabes por qué terminas tu día tan cansado? Muchas veces tan agotado, tan desgastado, pero sin haber logrado la productividad que esperas. Porque trabajas desde muy temprano hasta muy tarde, pero nunca le diste el tiempo a Dios. ¿Sabes qué? Dios renueva tus fuerzas. Dios renueva tus fuerzas. Cuando yo entiendo que Dios establece prioridades, yo empiezo a entender que necesito establecer prioridades. Hay propósitos, hay prioridades y yo necesito buscar primeramente su reino. Todo lo demás vendrá como una consecuencia. Vendrá como una consecuencia. Oigan, lejos de broma, los días que vivimos son tan inciertos, pero qué rico caminar con una certeza: Dios está conmigo. Tal vez yo no tenga todas las respuestas, pero si Él está conmigo, yo tengo una paz que nadie me va a robar. La vida es breve. Yo sé que nosotros medimos en años la vida, y muchas veces los años que vivimos se hacen largos. Pero cuando tú eres consciente de que los años vividos, 50, 60, 70, 80 años, no son nada en comparación a la eternidad, tú te das cuenta de la brevedad de la vida. Siempre escuché decir esto: los hijos crecen en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quiénes se identifican con esa frase? La gran mayoría. ¿O estamos veteranos o qué? ¿Cómo es la historia? La vida es rápida. Es como neblina, decía Santiago. Y yo he sido desafiado, porque cada día cuenta. No importa si tienes 15, 30, 60 o 90 años. Cada día cuenta. Yo no quiero vivir este 2024 simplemente viviéndolo, dejando pasar los días. A mí me cautiva lo que decía el salmista, capítulo 90, verso 12. Enséñame, porque tengo que aprender. Enséñame a contar bien nuestros días. ¿Para qué? Para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Hace algunos años, una de mis hijas tenía 12 y me dice: papi, quiero irme a estudiar a Inglaterra. Ok, el colegio. Entonces,
yo tenía mi corazón lleno de temor, porque yo decía dentro de mí, no está lo suficientemente adulta ni madura. Entonces, pero para que no sienta que no la respaldo, fuimos y averiguamos en una de las oficinas donde se desarrollan programas de intercambio. Y recuerdo que esa conversación despertó mi vida. Mi hija de 12 años en aquel momento recibió un no de la persona que estaba atendiéndonos y decía, porque tú necesitas tener mínimo 15 años para acceder al programa de intercambio. Y yo salí de esa reunión con una conciencia de que yo ahora tenía una cuenta regresiva para poder influir en todo lo que necesitaba trabajar en la vida de mi hija. No para decidir por ella, porque no es el punto. Uno tiene que entrenar a los hijos para que ellos decidan en la vida. Pero yo entendí que ya no tenía ni 5 ni 10 años. Probablemente tenía solo 3 años. Y usted sabe, cuando uno es consciente de eso, uno tiene una cuenta regresiva. Y cada día cuenta. Cada día cuenta. Entonces empecé a pasar tiempo. Empecé a tener conversaciones más profundas. Empecé a enseñarle a evaluar decisiones, a pesar las cosas. Entendí que no podía perder el tiempo. Las palabras del salmista se hicieron muy claras en mi vida. Señor, enséñame a contar los días. No quiero ser el necio que era antes, tú sabes, el descuidado que era antes. Ya es un día más, después mañana hablo. No, necesito ser la persona intencional que aprovecha cada día. De tal manera que mi corazón sea más sabio. Estos días pasé tiempo en oración. Y yo le decía a Dios, 2024, wow. Y empecé a orar y estaba orando. Y de esas cosas que a veces Dios tiene con uno, no sé en tu caso, pero hablo por lo menos de mi caso. Dios me lleva a una lectura bíblica. Y me encuentro en el capítulo 20, versículo 24 de esa lectura del libro de los Hechos. Y yo estoy en esta oración de Dios, ayúdame a entender qué esperas de mí este año. ¿Me ayudas, por favor? Gracias, ahí está. Mire lo que dice. Esto fue para mí, pero mi vida no vale nada. Estaba diciendo el apóstol esto. Mi vida no vale nada, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor. Yo no sé si tú logras tener el eco de lo que estas palabras representaron para mí en mi oración, en la que yo estoy diciendo, Dios, ¿qué esperas que sea mi prioridad este año? ¿Qué es lo que anhelas que dedique mi tiempo, mi fuerza? ¿Qué es lo que le da valor a mi vida? ¿Qué es lo que hace que mi vida tenga sentido en este año? Y me encuentro al apóstol diciendo, oye, mi vida no vale nada, a menos que, porque ese es el punto. La vida solo cobra valor, cobra sentido cuando estoy en lo que Dios planeó para mí. Mi vida no vale nada a menos que la use para terminar. No para dejarlo a mitad de camino, sino para terminar la tarea que Él me asignó. El Señor Jesús me asignó. ¿Cuál es esa tarea? Contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Qué le da valor a tu vida este año? ¿Qué le da sentido a tu vida este año? ¿Qué es lo que Dios te está invitando a vivir? Porque Él ya lo preparó de antemano. Y Él dice, todo lo que planees, no lo hagas solamente bajo tu criterio. ¿Qué es exactamente lo que Dios te está diciendo? Oye, en este 2024 quiero invitarte a que avances un paso más en ese propósito. Eso que le da valor verdadero a tu vida. Eso que no hace que te enfoques, porque ese es el punto. Pasamos mucho tiempo enfocado en los asuntos del día a día. Y hemos perdido la esencia de la vida. Estoy tan enfocado en pagar las cuentas, en resolver las crisis, que perdí la esencia. Para alguno, ¿será acaso reconstruir su matrimonio? Quizás para ti sea reconectarte con tus hijos. Quizás sea usar tu negocio para impulsar la obra del Señor.
O tal vez es ser la verdadera luz que Dios espera que seas en el lugar donde trabajas. Este será el año quizás en el que el Señor te está invitando a involucrarte en el servicio dentro de la comunidad. Para algunos quizás sea el asumir un sacerdocio para toda su familia. Quizás sea el año en el que te dedicas a discipular a otros que apenas están comenzando su caminar con Dios y necesitan tu apoyo. ¿Qué es lo que Dios te está invitando a ti a vivir en este año? Pero no le des la vuelta al año estancado en el mismo lugar. No tiene sentido. Pon primero a Dios en tus planes para este 2024.